Para dar comienzo a este video, vamos a iniciar con el siguiente interrogante. ¿Qué es la semiótica? La semiótica, también conocida como semiología o teoría de los signos, es una ciencia. Es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentidos y significados mientras nos comunicamos. Es una teoría que ha tenido repercusiones importantes en las ciencias humanas y sociales, porque nos ha ayudado a comprender de manera profunda nuestra comunicación, las interacciones que establecemos, así como algunos elementos de los contextos donde nos desarrollamos. Es la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construye y se transmite el sentido durante la comunicación. Forma parte de las teorías del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración, un elemento, es decir, un objeto, fenómeno o señal, que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente, con lo cual el signo es un elemento cargado de significados. La semiótica es, a su vez, la ciencia que estudia a las ciencias. Es una idea demasiado infinita que permite entender cómo aprendemos y cómo conocemos. Es un hecho mental que incluye al arte. Es por esto que la obra de arte, en este caso, se puede apreciar por un lado la obra Las Meninas de Velázquez y por otro Las Señoritas de Aviñón de Picasso. Ambas, como obra, son un signo mediador y como tal, desde el punto de vista semiótico, es comunicación. Aplicamos la semiótica porque nos sirve para obtener un punto de vista sobre la realidad y sobre el modo en que las cosas adquieren y transmiten un significado, lo que ha sido especialmente útil para extender los alcances de las ciencias humanas. Es importante también porque es una ciencia que tiene más de un método. Puede investigar el significado que se construye y se transmite, no solo mediante el lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino que puede analizar y de esta manera comprender cuál es el sentido, el significado e incluso el efecto o la relación que se busca establecer con los receptores. El término viene del griego semeion, que significa signo. Sus antecedentes pueden encontrarse en el campo de la filosofía atomista y también en el siglo XVII, cuando John Locke habló de la semiótica como una ciencia o un conjunto de principios para explicar los signos. En el mismo siglo, el filósofo alemán Johann Lambert escribió un tratado donde abordaba el mismo tema, ya bajo el concepto de semiótica. No obstante, el antecedente más reconocido de esta disciplina viene del siglo XX y de los estudios de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure es conocido como el fundador de la lingüística moderna, así como uno de los precursores del estructuralismo y el postestructuralismo. Es así porque, entre otras cosas, propuso reorganizar el estudio sistemático del lenguaje. El pensamiento de Saussure difiere muchísimo del pensamiento que plantearon los filólogos del siglo XIX. La forma en la que Saussure explica el lenguaje permite poner el foco de atención en un problema que es central para las ciencias humanas, especialmente para las que se preocupan por la relación entre el lenguaje y la mente. Para comenzar, debemos entender que él no habla de semiótica, sino de semiología, que es considerada la ciencia que estudia la vida de los signos en un marco de la vida social. Es por ello que la semiótica está relacionada con la psicología social y por ende con la psicología general. Su teoría sobre la lengua es dicotómica, ya que divide a los signos de esta manera. Por una parte, la lengua, es decir, es un sistema cultural abstracto compuesto por signos independiente de la voluntad de los hablantes. Es una suerte de estructuras mentales de las cuales el hombre se sirve para expresar ideas. Y el habla, la realización concreta de la lengua, que sirve para comunicarse con los demás y es un ámbito individual e intencional. Por otra parte, lo sincrónico, el estudio de la lengua en sí misma, como sistema de signos en un conjunto de hablantes abstraídos del tiempo, y lo diacrónico,
la evolución o estado de la lengua a través del tiempo. A su vez, definió al signo lingüístico como una entidad de dos caras, es decir, una diada. Una de las caras del signo la denominó significado, concepto mental inseparable del significante, es decir, el concepto mental que me hago del signo. La otra es el significante, que refiere al aspecto totalmente material de un signo, es decir, la parte material. Lo describe como una imagen acústica. En el esquema de este autor se da la primacía al concepto. La inseparabilidad del significado, que como dijimos, es el concepto mental, y el significante, el aspecto material, lleva a Saussure a plantear el siguiente diagrama, en el cual el proceso de comunicación a través del lenguaje implica la transferencia de los contenidos de la mente, donde se destraban los contenidos del cerebro de ambos sujetos en el proceso en cuestión. Hasta aquí vemos cómo la teoría de Saussure generó un cambio de paradigma en la lingüística, haciendo nacer a esta disciplina como una ciencia, con un objeto de estudio propio. Gracias a Saussure, hoy podemos definir al lenguaje como una facultad innata del hombre, que está compuesta por la lengua y el habla, y es la ejecución de ambos lo que nos permite comunicarnos con los demás hablantes del idioma. Charles Sanders Peirce, científico, lógico y filósofo, constituye una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano y ha sido caracterizado como el intelecto más original y versátil que América ha producido en toda su historia. Es considerado como fundador de la corriente de pensamiento denominada pragmatismo y también como padre de la semiótica contemporánea, entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación. El legado de Peirce es uno de los más ricos y profundos de los últimos siglos. Aunque su figura ha permanecido olvidada durante décadas, en la actualidad se está desarrollando un gran interés por su trabajo en muy diversas áreas: filosofía, astronomía, matemáticas, lógica, semiótica, teoría e historia de la ciencia, lingüística, econometría y psicología. La semiótica peirciana proporciona una teoría general completa del significado y la representación. Para Peirce, todo lo que existe es signo, en cuanto tiene la capacidad de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una idea, y en ese sentido la semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos, y no se limita a un mero estudio y clasificación de los signos. También nuestros pensamientos son signos, y por eso la lógica en este sentido amplio no es sino otro nombre para la semiótica, la cuasi necesaria o formal doctrina de los signos. La semiótica de Peirce parte de la convicción de que la significación es una forma de terceridad, a diferencia de Saussure, para quien el signo es una diada autosuficiente. La relación sígnica para Peirce es irreductiblemente triádica y tiene siempre tres elementos: signo, objeto e interpretación. Peirce da la siguiente definición de signo. Un signo o representamen es algo que está por algo, para alguien en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o quizás un signo más desarrollado. A ese signo que crea lo denomino interpretante del primer signo. El signo está por algo, su objeto. En esta tríada, el representamen, signo mismo, mantiene una relación con el objeto, relación que a su vez implica un interpretante. De este modo, Peirce añade a la definición clásica de signo como algo que está por otra cosa, una referencia a la mente. Lo que Peirce denomina interpretante, que es a su vez un nuevo signo al que el objeto da lugar en la mente del que usa el signo, supone la mediación entre el signo y el objeto,
cumpliéndose de esa manera la función propia del signo. Si el signo no tuviera la capacidad de producir esos pensamientos interpretantes en una mente, no sería significativo. De esta manera, un signo da lugar a otro en un proceso ilimitado. A esa acción del signo, que envuelve siempre 3 elementos, Peirce la denominó semiosis. El pensamiento en cuanto signo es interpretado y desarrollado en el pensamiento subsiguiente, y estamos así inmersos en un proceso infinito de semiosis que no es automático, sino que requiere la intervención de la imaginación, pues podemos determinar, hacer crecer y clarificar más los signos en ese proceso. El hombre, en cuanto sujeto semiósico, siempre está sujeto a la posibilidad de crecimiento. Peirce elaboró muchas clasificaciones de los signos. Sin embargo, la división de los signos a la que se refiere con más frecuencia y a la más citada es la de ícono, índice y símbolo. El ícono sería una semejanza con el objeto que representa, como por ejemplo un retrato o una raya de tiza que representa una determinada línea geométrica. Un índice sería una relación de continuidad del objeto respecto de la realidad. Por ejemplo, un agujero de bala en la pared, una veleta o las huellas en la arena de alguien caminando. Un símbolo representa a su objeto en función de una ley o convención, de una conexión habitual. Sería el caso, por ejemplo, de cualquier palabra y su significado. Para Peirce, el hombre es un signo, interpreta la realidad y a la vez es interpretado por otros.